Capítulo 13. Nací el 1 de junio de 1919 en Francia. Mi nombre entonces era Mara Belrose, explicaba Charlotte sentada en la butaca frente a Frida Rosenweig. Su taza de té permanecía sobre la mesa, todavía intacta. Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, mis padres y yo nos refugiamos en Isla Príncipe Eduardo, en Canadá. Sabíamos que era uno de los pocos lugares donde lograríamos mantenernos al margen de todo ese horror. La pitonisa seguía su historia sin perder detalle. A pesar de su corta edad, se enfrentó a cada palabra sin escepticismo y sin tratar de juzgarla. Pero la verdad era que nunca se había encontrado ante un caso como aquel. Su mente estaba acostumbrada a tratar con visiones, presagios e intuiciones, extrañas percepciones y presencias intangibles a su alrededor. Sensaciones que escapaban a su entendimiento, pero en las que confiaba plenamente. Esto era muy distinto. Podría bien haberla tachado de delirante o de sufrir algún trastorno esquizofrénico, si no fuera por lo que había percibido con tanta fuerza la noche en que trató de leer la fortuna en la palma de su mano. Mientras la escuchaba con atención, decidió que, delirante o no, había un misterio en aquella mujer que desafiaba las leyes terrenales de un modo que no había visto en ninguna otra persona. Llevé mi vida con normalidad. Pareja, un negocio, amistades, prosiguió Charlotte. Hasta que cerca de los 45 años me di cuenta de que algo no iba bien. Hizo una pausa mientras se frotaba los dedos de la mano. Tragó saliva con dificultad, obligándose a continuar a partir de ahí. Parecía haberme estancado en los 30 y pocos. Mi apariencia no había cambiado. Mi cuerpo, mi piel, mi salud, todo seguía siendo igual, no envejecía. No comprendía qué me ocurría y no podía enfrentarme a ello. Sencillamente tuve miedo. Un miedo tan fuerte que huí, lo abandoné todo sin dar explicaciones y comencé a vagar por el mundo. Me perdí durante años por Europa y Asia, sin un hogar, sin familia, sin verdaderas amistades. Charlotte realizó otra pausa. No había podido levantar la mirada hasta entonces y en aquel momento descubrió a Frida con la expresión más concentrada e intensa que había visto en ella hasta ahora. En fin, mi vida prácticamente ha sido así desde entonces, concluyó. Frida ni siquiera asintió. No podía decir que comprendiera por lo que estaba pasando. No podía decir que aquello tuviera sentido siquiera. Solo trataba de encontrar el enfoque adecuado, pero sabía que en algún momento debería enfrentarse a la cuestión más obvia. «¿Me estás diciendo que tienes...?» Charlotte vio cómo las cifras pasaban con aturdimiento ante la mente de Frida, sin llegar a realizar una suma a todas luces absurda. Se adelantó a completar la frase. 105 años. Ajá, asintió la pitonisa. El silencio la sumió por varios segundos. Charlotte sabía que era necesario para que ella pudiera asimilarlo todo poco a poco. Después adelantó el cuerpo y apoyó los brazos sobre sus rodillas, en un gesto que denotaba un momento de confesión. Ocurrió algo una noche, dijo Charlotte. Frida se aferró a aquella frase como a una cerilla ardiente que pudiera arrojar algo de luz sobre todo aquel asunto. Dejó que Charlotte continuara. Durante el verano del 52, tuve un accidente en la carretera. Íbamos en moto y algo se cruzó en nuestro camino. ¿Nuestro?, quiso saber la pitonisa. Sí, estaba con alguien. A Charlotte le costó poner algún término coherente sobre el papel que Eddie jugaba en su vida entonces. Respiró hondo antes de exponerlo de este modo. Yo estaba enamorada de él. Frida asintió. Se guardó ese detalle, consciente de que podía ser importante. Era de noche y no pasaba nadie más por allí, así que permanecimos en el suelo. Yo sin poder moverme y él inconsciente. Yo me había roto la pierna y la muñeca y tenía fisuras en un par de costillas. En aquel momento me sentí totalmente desamparada y aterrorizada. El tiempo pasaba y solo podía pensar en si él sobreviviría. Fue entonces cuando vi algo. Charlotte se enfrentó de nuevo con impotencia a la ineficacia e inutilidad de las palabras para definir ciertas cosas. Era una luz, un fogonazo de luz muy blanca. No sabría decir si estaba sobre mí o dentro de mi cabeza, pero me cegaba
y era cálida, y me hizo sentir... La voz de Charlotte se quebró. Sintió que sus brazos temblaban imperceptiblemente. Un estado de paz absoluto. Una paz que ya conocía, pero que había olvidado. No lo sé, concluyó, removiéndose sobre la butaca. Su cuerpo se accionó, como saliendo de un trance momentáneo. Tomó la taza de té sobre la mesa y bebió un trago largo. El sabor del limón y la miel templadas la hicieron sentirse dentro de sí de nuevo. ¿Qué más?, preguntó Frida despacio, con expresión absorta e intrigada. Nada más, respondió Charlotte, volviendo a la cadencia normal de su tono. Me desmayé y desperté horas después en el hospital. Una pareja que iba en coche nos rescató. Tuvimos suerte. Después de todo lo que acababa de explicar, a la pitonisa la palabra suerte le pareció ingenua. ¿Fue a partir de entonces que empezaste a notar que no envejecías? Charlotte asintió a medias. Esa es la edad en la que continúa viviendo mi cuerpo desde entonces. Pasé los siguientes años creyendo y haciendo creer a todo el mundo que sencillamente me conservaba bien, hasta que no pude sostener esa mentira, ni siquiera para mí misma. ¿Qué pasó con él?, quiso saber Frida rápidamente. Su instinto seguía guiándola hacia ese lado de la historia por algún motivo. Vio cómo ella tomaba una profunda inspiración y aún no logró contestar enseguida. Él sobrevivió. Se recuperó de una ligera hemorragia cerebral y volvió a su vida, volvió a su país. Se casó y envejeció con normalidad. Frida sentía que toda una narración mucho más interesante que aquella se escondía tras las escuetas y frías palabras de Charlotte. Pero Charlotte parecía incapaz de zambullirse en esa parte oscura de su pasado. Sin embargo, preguntó: ¿recuerdas que me hablaste de un hombre? Me dijiste que había llegado un hombre a mi vida. Sí, y que no desistiría hasta conseguir lo que había venido a buscar, completó esta vez Frida. Charlotte asintió. Buscaba el contacto con los redondos ojos de la pitonisa, pero estos se perdían en el vacío de la estancia. Al cabo de un rato, volvieron a ella como si hubiera despertado de un brevísimo sueño. Lo recuerdo bien, dijo. Imagino que tenía razón, ¿no es así? Charlotte asintió. Él conoce mi secreto e incluso ha buscado pruebas sobre lo que acabo de explicarte. Conoce la verdad sobre mí y está decidido a pasar su vida conmigo. ¿Y tú, deseas estar con él?, preguntó Frida. Aquel gesto inocente hizo brillar los felinos ojos de Charlotte, mientras una sonrisa pausada se abría camino en su rostro. Sí, pero yo solo aceptaré ese trato si sé que puedo llevar una vida normal junto a él. En otras palabras, quiero saber si hay alguna forma de revertir lo que me pasa. Espera, ¿me estás diciendo que quieres renunciar a la vida eterna? ¿El santo grial que la humanidad ha buscado desde el principio de los tiempos? En otros tiempos, Charlotte habría replicado con fuerza ante un punto de vista como ese, pero había llegado a comprender que era difícil para el cerebro normal y corriente tratar con espacios de tiempo infinitos. La única reacción primitiva ante más era siempre mejor, hasta que vivías en ese exceso imposible de soportar. El cuerpo humano, el corazón humano, no estaba hecho para ser eterno. Necesitaba descansar, pero eso, sobre todo los más jóvenes, lo pasaban por alto. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Charlotte a Frida. 29. 29. La cabeza de Charlotte asintió. Había un toque de ironía en su sonrisa. La verdad es que había confiado en que tenía más edad. Su actitud y sus expresiones reflejaban una gran madurez. Has pasado por muchas cosas durante ese tiempo, ¿verdad?, añadió Charlotte. Bastantes. Bien, imagina todo eso por lo que has pasado durante 4 veces más. 30 más 30, más 30 más 30. Empiezas a sentirte cansada, ¿verdad? Ahora imagina que eso continúa así, 30 años más, y 30 más, y que empieces a tener la sospecha de que tal vez eso no tenga fin, y que por todo lo que sabes, tu situación podría ser así eternamente. Súmale a eso vivir como un nómada, vivir al margen de la sociedad, no poder contarle tu secreto a nadie, esconderte siempre, evitar las relaciones duraderas, todas aquellas que puedan llegar a significar algo realmente.
para no perjudicarles, pero sobre todo, por miedo al dolor. Imagina desear tener hijos, pero quererles lo suficiente como para que no pasen por la única vida que les puedes dar. Eso, si no les condenas a una vida de eternidad como la tuya. ¿Crees que podrías pasarle también a tus...? No lo sé, contestó con rapidez Charlotte. Frida se recostó en el sofá. Más bien cayó de espaldas, como si todo aquello la hubiera tumbado finalmente. Al cabo de un rato, se le ocurrió una pregunta esencial que podía decir mucho acerca del caso. Está bien, no envejeces, pero ¿eres inmortal? La ligera diferenciación de Frida no decepcionó a Charlotte. Aquel era un punto importante. Bueno, si me hago un corte, sangro. Imagino que podría desangrarme y morir, como cualquier otra persona, puntualizó Charlotte. Sí, pero no lo has comprobado. ¿Lo harías tú? Soltó Charlotte arqueando las cejas. Frida suspiró, sintiéndose un poco idiota por un momento. No, claro que no, susurró. Pero acto seguido tuvo otra idea. Espera, ¿te recuperas antes de las heridas? ¿Crees que tiene algo que ver con la velocidad con la que tu cuerpo se regenera? Charlotte negó con la cabeza desde el principio. Todo aquello le sonaba a superhéroes de cómic de leyenda. No, no, todo es normal. Sencillamente hay algo que me mantiene en esta vida. No me deja avanzar. Es decir, el tiempo avanza, pero yo no... Es como si... No te dejan pasar a otra vida, le interrumpió esta vez Frida. Su espalda se había erguido de repente y sus ojos se abrían, de un modo descomunal, con la piel de las mejillas más pálida que antes. Charlotte frunció el ceño. ¿Cómo? —Es eso —exclamó la pitonisa, haciendo caso omiso de su desconcierto. Se levantó de un salto y comenzó a rebuscar entre los libros esparcidos por la estancia. En su recorrido por los rincones del salón, fue consultando y recopilando libros en un brazo, mientras con el otro continuaba desmontando las largas pilas de volúmenes encuadernados. Volvió a la mesa, de centro junto a Charlotte, y dispuso los 5 libros uno al lado del otro. Se sentó y los observó durante unos segundos con expresión concentrada, uniendo en su cabeza las piezas de aquella idea incipiente. Todos estos libros tienen un mensaje en común. Charlotte hojeó las portadas. Algunos de esos libros los conocía o había oído hablar de ellos. Filosofía oriental, reencarnación, budismo. La deuda kármica, dijo Frida al fin. ¿Tengo una deuda?, replicó Charlotte. Tal vez conoces las teorías sobre la reencarnación. La mayoría explica que el hecho de reencarnarse sucede para que el alma pueda ir saldando deudas kármicas a través de las diferentes experiencias de cada vida. O dicho de otra manera, ir aprendiendo ciertas lecciones. Cada persona tiene las suyas particulares, por eso la vida de cada uno y su desarrollo es diferente. Pero lo que poca gente conoce es la otra variante de esta teoría, la que explica que antes de venir a la Tierra había una serie de experiencias y sucesos que estaban destinados a sucederte, algo que fue planeado y decidido antes de que nacieras. ¿Planeado y decidido por quién?, preguntó Charlotte. Probablemente por ti misma, respondió con resolución la pitonisa. Aunque hay versiones que cuentan que estas decisiones se toman junto con otras energías o conciencias sabias que te ayudan en el proceso. Son entes que nos acompañan durante la vida, aunque no podamos verlos. A veces les rezamos, a veces les hablamos sin saber qué es a ellos, cuando estamos en peligro o en situaciones muy difíciles de nuestra vida. Serían los ángeles en las teorías más religiosas. A veces nos hablan en sueños para darnos la respuesta a ciertos problemas. También hay quien afirma que algunas de esas almas que nos ayudaron a planear nuestra próxima vida son almas que están conectadas con nosotros, unidas por un mismo objetivo o por un objetivo complementario. Es decir, tú necesitas de ellas para realizar tu camino y ellas necesitan de ti, ¿comprendes?, atajó Frida hablando muy deprisa, como si tuviera prisa por llegar a otro punto de la idea, mucho más importante. Charlotte asintió despacio. Trataba de seguir el razonamiento de Frida, y aunque conocía y había leído sobre esas teorías, le costaba comprender a dónde quería ir a parar exactamente. El caso es que, como te dije, nada está grabado a fuego. Intervienen tantas otras vidas y deudas kármicas, que puede darse el caso de que tu línea del destino se vea afectada o incluso modificada. Vale, lo entiendo, dijo Charlotte. ¿Pero qué tiene eso que ver conmigo?
Bueno, creo que de algún modo tu destino no se realizó hasta el punto que debía en un momento dado, probablemente el del accidente. Charlotte permaneció muy quieta y luego preguntó: ¿El accidente fue un error del destino? Frida negó vehemente con la cabeza. No, el accidente ocurrió para reorientar la línea de tu destino, la línea que se había torcido. Dices que a partir de entonces dejaste de envejecer, ¿no? Sí. Exacto, dijo la pitonisa, como si aquello lo explicara todo. Porque ocurrió algo que no te dejaría llegar a tu deuda kármica. Charlotte sacudió la cabeza y levantó las manos. Todo eso lo entiendo, pero ¿entonces no trataría de llegar a mi destino en otra vida? ¿Por qué alargar esta? Para eso está la reencarnación, según todos estos libros, ¿no? Cierto, pero tiene un límite. Hay un punto en que ese destino personal debe cumplirse. Piensa que estamos hablando de cientos, tal vez miles de vidas por las que ya has pasado. Cada una de ellas han dejado una huella en ti, unos miedos, unos traumas, unas experiencias, algunas maravillosas. Todo eso te ha llevado hasta aquí. Pero ahora, en este punto de tu propia evolución, es posible que tú ya no tengas más tiempo. ¿Tiempo? Charlotte se sintió confundida a la vez que frustrada. Se levantó de la butaca y sintió que estaba a punto de perder los nervios. Tiempo es lo único que tengo. Sí, aquí en la Tierra y en esta última vida, quiso explicar Frida. No me refiero a esa clase de tiempo. Los minutos y las horas solo tienen sentido aquí. En cualquier otra dimensión no tienen ningún valor ni ningún sentido. Es difícil de explicar. Ya veo, suspiró Charlotte. La pitonisa se levantó y trató de exponerlo de otra manera. Alzó las manos para captar la atención de Charlotte. Vale, míralo de este modo. No puedes envejecer, porque no debes abandonar esta vida sin llegar antes a un punto importante, algo que debe sucederte y que, con toda seguridad, también involucra a otra u otras personas. No sucedió en su momento, y ahora estás intentando llegar hasta ese suceso. Y tienes que hacerlo ahora, en esta vida. ¿Y cómo voy a tener idea de qué se trata? Bueno, estabas junto a ese hombre del que te habías enamorado cuando tuviste el accidente, ¿verdad? Sí, respondió Charlotte, todavía sin entender la fijación de ella por ese detalle. Es posible que tengas algo pendiente con esa persona. Charlotte pensó que al fin habían llegado a un punto muerto, que ahí se derrumbaba toda la historia. No, no tengo nada pendiente. Él está muerto. Frida se detuvo ante esa respuesta. Charlotte continuó. Hace mucho tiempo de eso, como te he dicho, ocurrió en el 52. Él murió hace 22 años. Y no dejé nada pendiente con él. Yo le quería, le amaba. Pero él tomó su decisión y su propio camino, y no era a mi lado. Podía haberlo sido, yo siempre se lo dejé muy claro. Era lo que más deseaba en el mundo, pero no era lo que él deseaba. Llegué incluso a despedirme de él años más tarde. Hablé con él por teléfono y traté de dejar todos mis sentimientos en orden antes de desaparecer de su vida para siempre. La pitonisa se llevó los dedos a la boca. Bajó la mirada. Todavía reflexionaba sobre ello. Algo se le escapaba. Pero él era importante para ti. ¿Para mí? Charlotte alzó las cejas. ¿Cómo explicarlo? Supe que era él desde el primer segundo en que le vi. He tardado décadas en volver a enamorarme de otra persona, y aún así le sigo teniendo presente de un modo constante. Es como si no fuera a abandonarme nunca. Se mantuvieron en silencio por un largo minuto. Dejaron que todas aquellas palabras, que todo lo que habían estado hablando, flotara en la habitación como un mapa desplegado al que ambas trataban de dar sentido. Frida habló primero. La línea del destino personal no siempre acaba en una persona. Es posible que tu conexión con ese hombre siga viva aún en la Tierra. Quiero decir que tal vez tu destino planeado aún pueda cumplirse junto a él. ¿Es que no has escuchado lo que he dicho? Está muerto. Tal vez sea alguien relacionado con él. El hombre que ha aparecido ahora en tu vida, el que ha venido a buscarte y no piensa irse sin ti. ¿Tiene algo que ver con ese otro hombre con el que tuviste el accidente? ¿Alguna conexión, aunque sea remota? Charlotte pensó en William y después negó desalentada. No,
Nada en absoluto.